¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en una mesa más de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En esta oportunidad tenemos una destacada invitada, como siempre, pero lo más importante es que estamos prontos, como siempre, a las actividades de ASAPEN y más que nada invitarlos a quienes después vean esto, eh, que el 26 de septiembre, de 17 a 21, estaremos haciendo nuestro 13º Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud, cuyo título es Repensando la ética en el periodismo médico. Y están invitados, forma presencial, en la Asociación Médica Argentina, o en forma virtual lo transmitiremos por SAPEN TV. Ya tenemos los invitados confirmados. Estarán dos invitados españoles, el doctor Carlos Rollo Sánchez, que es un destacado médico también y comunicador. Tendremos también la presencia de Valeria Román, actualmente está en Infobae, la periodista, y comunicadora, magíster en comunicación, vicepresidenta de la Sociedad de Periodismo Científico. Estará el doctor Capulla, también C5N, con su programa Doctor C y demás. Y al final tendremos a las 19:30 al doctor Daniel López Rossetti, que también lo verán habitualmente en Telefe o en Radio Mitre, que es Ujú. ya más que un comunicador. ¿Mm? Y invitarlos a quienes están presentes y quienes vean que pueden participar, a quienes tengan producciones relacionadas con salud, en los premios del doctor Alfonso Corso, que se entregan dentro del Congreso Internacional, así que siga las redes APEN, que ahí tienen las bases y condiciones para presentarse. Eh, Esas son las cuestiones formales, ¿no? Para invitarlos y no dejen de seguirnos. Es gratuito, lo único después se comunica con nosotros por cualquier necesidad, alguna certificación y demás. Hoy tenemos como tema, sí, que nos lo achicamos un poquito al principio cuando lo promocionamos, pero es un poco más largo, que tiene que ver con cómo el discurso mediático sobre la salud mental crea sentidos y estigmas y cómo el psicoanálisis puede ayudar a leerlos desde una alternativa más ética y humana. Y para eso hemos invitado a la licenciada en psicología Patricia Macchini, que ya es egresada de UBA, es profesora de educación media y superior de psicología también en UBA y bueno, también es compañera mía en la Universidad Nacional de La Matanza, donde también estamos allí tratando de entender un poco a los adolescentes cada vez que podemos. Y ya adolescentes y más que adolescentes, pero bueno, trabajamos mucho en el ingreso, entonces tenemos también un conocimiento de las representaciones que traen los jóvenes y como a veces el discurso mediático de las redes sociales está muy presente en todo lo que ellos dicen. Pero bueno, te deseo la palabra, Patricia, y te escuchamos con atención. Bueno, buenas noches a todos primero. No había saludado hasta ahora, así que bueno. Bueno, un poco les quería presentar este tema que a mí me parece que es interesante, lo que puede aportar más allá de todo el psicoanálisis a esta lectura del discurso mediático en cuanto a la información de salud mental. Les voy a presentar un PowerPoint, si puedo compartirlo. Dale. ¿Ustedes me ven? Sí, Sí. Porque yo no los veo. A ver, el esperen Power un está segundo. cargando, pero Sí, ahí lo vemos. bien. Bueno, yo los perdí de vista, veo nada más Bueno, te que el Power. interrumpimos cualquier cosa. Dale. Bueno, bárbaro, listo. Bueno, el título trae acerca de lo que estaba presentando Mariano. Eh, Voy a arrancar. Digamos que uno sabe, ¿no?, que los medios no solamente informan, sino que a partir de su discurso configuran sentido, ¿sí? Tienen un poder de crearnos representaciones, eh, hasta de nuestro propio cuerpo, de lo que es la salud, de lo que es estar enfermo, de lo que es la locura, ¿sí? El dolor. ¿M? Y estos discursos que van conformando sentidos, en el caso de la salud mental, tiene como otro peso aún más importante. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente estos discursos, de acuerdo a cómo presentan las cuestiones de la salud mental, tienen un doble riesgo. Por un lado, a veces
hacen notas como sensacionalistas, espectaculares, ¿no? Y otras veces hay como ciertos tecnicismos que no explican demasiado y tampoco acompañan. Pero lo que tienen en común, ambos riesgos que se corre a veces cuando se informa sobre salud mental, es que lo que se pierde de vista es el sujeto en sí. Digamos, hay un sujeto ahí participando que nadie nombra, ¿no? Queda como un poco oculto tras la noticia o tras ese informe. El que padece la salud mental está atravesado por el lenguaje y también por el lenguaje mediático. Y cuando hablan de él y no lo nombran, es como si lo borraran. Igual esto me voy a explayar un poquito más al respecto. Bueno, el psicoanálisis es qué puede aportar a esta lectura de cómo informan los medios sobre salud mental, exactamente lo que es su particularidad, el estudio del caso único, ¿sí? De la subjetividad, de ese inconsciente, esa subjetividad, y cómo puede ser otra manera de informar teniendo en cuenta a ese sujeto, no perderlo en la información. ¿Se me escucha bien hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno. En principio, me gustaría aclarar algunas cuestiones que supongo que, no sé si por ahí soy redundante con conocimientos que ya tienen, pero bueno, me parece que viene bien a la charla, que es un poco hablar de lo que es el síntoma en la salud mental. Lo sintomático, el psicoanálisis no lo trata como un error, como algo que hay que corregir, que hay que sacar, ¿sí? Sino que hay que dejarlo hablar. Por eso esto de darle palabra al sujeto en la información. Este síntoma es producto de un conflicto interno subjetivo, pero que tiene un sentido. Tiene un sentido y hay que darle rienda a escucharlo, poder darle palabra a ese síntoma y supongo que esta responsabilidad que tienen tanto los medios como todo lo que atraviesan a este sujeto con el discurso tiene que ser algo, digamos, la responsabilidad es ética, ¿sí? La responsabilidad exclusiva es ética profundamente, por eso yo resalto esto de darle importancia a ese sujeto en el discurso mediático. Nosotros somos atravesados por el lenguaje. Entonces, el lenguaje cuando habla de ese sujeto que padece un síntoma o que padece una enfermedad de índole mental, cuando es atravesado por el lenguaje de los medios, porque los medios nos atraviesan toda la vida, en definitiva, hay como un repadecer ese síntoma. Yo creo que, digamos que el psicoanálisis puede ayudar a esta lectura, ¿sí? Desde un hospital hasta una redacción de medios está esa responsabilidad de no borrar el sujeto en nombre del saber, ¿sí? Y humanizar el lenguaje en salud, esa frase a mí me gustó mucho, la encontré la otra vez buscando para esta charla, que humanizar el lenguaje en salud no es un gesto decorativo, sino que es un acto ético. Bueno, cuando hablamos de la salud mental, en cualquier ámbito, lo mediático y el resto, las palabras pueden ayudar a curar o ayudar a herir a ese que padece, porque no hay palabra neutra, ¿sí? El psicoanálisis siempre nos recuerda que el lenguaje nos constituye, nos atraviesa, y que no hay palabra que no tenga digamos, una fuerza en nosotros. Y estamos hablando de alguien que padece salud mental, eso entra con un poquito más de importancia. Digamos que hay dos tipos yo hablaba del cuerpo, el cuerpo saludable, ¿no? Por eso el cuerpo como máquina, hay una concepción del cuerpo como máquina que tiene que ver con ese cuerpo que funciona, que tiene que funcionar de una determinada manera, que si falla algo, bueno, habrá que ver qué es lo que falla, poder detectar cuál es la falla, cambiar alguna pieza si hace falta o arreglarlo, y en el caso de la salud sería
o medicarlo o darle un nombre, una etiqueta. Y tenemos otro cuerpo, que es el cuerpo que habla el psicoanálisis, que es el que está atravesado con el lenguaje. Esto viene de una cuestión de lacaniana. No sé si hace falta que hable del estadio del espejo, de cómo se constituye ese cuerpo simbólico. Me parece que es importante, pero bueno, no quiero redundar en cuestiones que no sé si ya han hablado en este lugar o lo tienen por sabido, pero les pido permiso para poder explayarme al respecto. Dale, dale, dale. Bueno, para el psicoanálisis, digamos, el cuerpo no es un organismo biológico, sino que nacimos pura biología, pero en el mismo contacto con el otro, ese cuerpo ya se vuelve simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque el cuerpo del bebé cuando nace, cuando somos recién nacidos, recién hay una unificación a partir del contacto con el otro, de ese otro que erogeniza, que libidiniza, que abraza. Digamos, no sé si hay pediatras aquí, pero cuando un bebé no solamente vive porque lo alimentan cada 3 horas, ¿no? Hablan del marasmo o del hospitalismo, a veces cuando no hay un otro que los levante, que los alce, que los toque. Y es ahí donde hay alguien que en algún momento va a decir, ese cuerpo, esto que te pasa, estas sensaciones, este cuerpo, sos vos, y yo te miro y yo te observo, entonces nuestro cuerpo es formado por la mirada del otro. Si tiene unidad nuestro cuerpo, es por la mirada del otro. De hecho, yo a veces a mis alumnos le pregunto si alguna vez se conocieron sus ojos. Obviamente todos responden que sí, pero yo les hago ver que en realidad los ojos se los conocen por habérselos visto en el espejo. Y lo que devuelve el espejo no es lo real, sino es una imagen. Una imagen que uno dice, esos son mis ojos, o sea que lo simboliza, y a partir de ahí la representación que tenemos de nuestra vista, de nuestros ojos, de cómo son, es simbólica, no es biológico. Entonces, hablar de salud también es hablar de esto, del lenguaje, del contexto, de lo simbólico, del modo en que una persona o no es nombrada en un discurso importa, ¿sí? Uno puede afirmar que el modo en que comunicamos el sufrimiento psíquico tiene efectos reales sobre quienes lo padecen, sobre ese cuerpo atravesado por el lenguaje. Si bien el discurso médico siempre ha hablado sobre el cuidado de la vida, digamos, a veces en nombre de la objetividad se olvida de que el paciente también habla, ¿sí? Esto, voy a hacer un paréntesis aquí, voy a contar una anécdota que me pasó no hace mucho tiempo, que fui al médico y, bueno, por malestar, y entonces mientras yo le estaba tratando de explicar qué me pasaba y cómo me sentía y lo que sea, yo veía que él escribía. No digo que sea así generalmente, a mí me tocó este médico así, bueno, escribía y cuando estaba en la mitad de mi conversación me extiende un papel que decía que me tenía que hacer un estudio. Yo no había terminado de contarle qué me pasaba, entonces le dije si no me iba a revisar, si quería que le contara, y me dijo, no, usted tráigame esto y después hablamos. ¿Qué pasó allí? Lo que yo sentí es que no había dejado que yo pudiera hablar del síntoma. Y eso, digamos, no es contraproducente contra el paciente. Cuando hablamos de una persona que padece un problema de salud mental, el no dejarle hablar, el no ponerle palabra, que no discurra eso que le pasa es aún, digamos, peor. Me gustaría verlos porque no, me siento como rara hablando. ¿Ustedes ven ahí el Power igual? No, no, te vimos a vos. No. Perdón, ¿eh? Vuelvo al...
Muy bien, te sientas mal. Me siento como hablando sola, por eso. Claro, claro, pero bueno, Hablando el lenguaje, justo. Bueno, bueno, un poco esto de lo que habla Lacan del cuerpo biológico, como cuando ingresa el lenguaje. eh, el lenguaje, dice Lacan, no puede decirlo todo, con lo cual siempre hay una pérdida ahí en el medio de ese puro cuerpo, ¿no? Que pasa a dejar de ser puro cuerpo en el mismo contacto con el otro, que quedan agujeros como resto, y esto hace que haya una falla estructural, dice Lacan. Pero que a su vez esa falta estructural es la causante del deseo. Freud lo explica más bonito. Él habla de una primera vivencia mítica de satisfacción, donde el bebé, cuando se encuentra la primera vez con el pecho materno, vive una sensación de placer absoluto. Y que después queda alucinando con ese placer absoluto hasta que vuelve a tener hambre, entonces la alucinación no le sirve, porque si no se moriría de hambre básicamente, entonces llora y la madre vuelve a leer ese llanto como hambre, le da de comer y busca el mismo placer que sintió, pero que ya no es el mismo. Que ya la segunda parte, como segunda parte nunca fueron buenas, digamos como que el placer absoluto ya no lo encuentra. Entonces, entre ese placer que busca y ese placer que encuentra, hay una diferencia y esa es la diferencia del deseo. ¿Y cómo circula el deseo? A través del lenguaje. Y de ahí otra vez la importancia de la palabra. Bueno, ¿por qué traigo a Freud al malestar en la cultura? Y tiene que ver con el tema que traje hoy, digamos. En principio, cuando Freud habla del malestar en la cultura, dice que en este nacimiento que yo recién explicaba, este encuentro con el otro, hace que al principio el ser es pura pulsión, dice Freud. Sería como puro instinto, nada más que él diferencia pulsión de instinto, porque dice que la pulsión es del lado animal, y el instinto del lado animal, y la pulsión es humana. ¿Sí? Entonces, que uno nace con diferentes pulsiones que tienen que ver con el sadismo, el masoquismo, el voyeurismo. O sea, son todas cuestiones que Freud llama a los niños perversos polimorfos, porque tienen todas esas pulsiones, digamos, vívidas, hasta que por tener que vivir en una sociedad, esas pulsiones se reprimen. Y es lo que forma los síntomas. Entonces, que la cultura en sí hace que haya una renuncia pulsional. Y hay una tensión constante entre los deseos del sujeto y lo que exige ese lazo social. Y este es el malestar que él nombra. Hay un psicólogo argentino que vive en México hace muchísimos años, Ginsberg, que dice que este malestar pulsional, este malestar de la cultura en la cultura, se vehiculiza a través de los medios. Él estudia sobre psicoanálisis y medios y él habla de que todo este malestar eh, puede encontrar salida en los medios. ¿Qué pasa con los medios? Lo que él dice que los medios ayudan a formar también el aparato psíquico. Sería de esta manera. Al principio, como recién les decía, hacemos pura pulsión y hay algo de contacto con la realidad que va a hacer que esas pulsiones se repriman. Y este principio que va a gobernar ahora, que va a ser el surgimiento del yo, es el principio de realidad. Lo que Ginsberg sostiene es que este principio de realidad va a ser que, digamos, nosotros vayamos entendiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Como que al compás de padres, escuela y sociedad, los medios nos van a vehiculizar el super yo, sería. ¿Sí? Y este super yo va a estar formado a partir de este atravesamiento de las pantallas con hacerme notar con un modelo qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. ¿Sí? Entonces, qué es lo esperable de mí y qué es lo que no esperan de mí. Todo eso va a conformar este super yo y este ideal del yo, de lo que yo tendría que ser para cumplir con este modelo que
viene desde los medios. Y este modelo que viene de los medios siempre es un modelo hegemónico, digamos, social hegemónico, lo que la sociedad espera de mí. Y así en general, sin particularizar, sin sujeto allí. Me he olvidado de cambiar la diapositiva. Digamos, y él habla de sujeto sujetado. ¿Sí? Un No, sujeto sujetado a normas. Sí, escucho. que no estábamos viendo el Power, Patri. Estábamos ¿No escuchando a están vos. viendo el Power? No, A ver, ¿me esperan un cachito? Trato de ver si lo puedo compartir de nuevo. a ver. Perdón, no No, sabía. está bien, te escuchamos, igual te seguimos. No, no, incluso lo que está diciendo es muy interesante, Patricia, muy bien. Le agradezco. Yo ya ni los veo a ustedes. Se me colgó todo, parece. Sí. Dice Bueno, nada igual te más vemos y te instalación. escuchamos. Si vos, Eso está maravilloso, bueno, si pero me querés, encantaría. dale. Dale, para ah, no interrumpir, si querés Ver la seguir vemos. y después, dale. bueno, sigo entonces. Dale, nosotros te vemos, dale. Bueno, decía que, bueno, estaba con lo del sujeto sujetado que Ujú. hablaba Ginsberg, que es muy interesante lo que él habla. Digamos, lo que él dice además, que este lenguaje que viene con este modelo social hegemónico, tratando de moldear el aparato psíquico, ahí el lenguaje periodístico no es neutro entonces. ¿No? Y este lenguaje periodístico no, digamos, puede, como hablábamos al principio, puede humanizar o estigmatizar, ¿no? Y hay que ver qué palabras eligen, qué efectos producen esas palabras. ¿Mm? Hay nuevos sufrimientos que la época, la sociedad actual nos ha venido a traer a los consultorios. Uno cree que esta cantidad de estímulos constantes a los que somos sometidos en estas épocas ha producido mayores niveles de ansiedad, de angustia, de insomnio. ¿Mm? Hay padecimientos de salud mental que tienen que ver, bueno, esto es un poco dejar de que sea solo médico esto. Esto también es simbólico, esto es social, esto es parte del lenguaje que tenemos todos los días. Entonces, estos nuevos síntomas, si se quiere decir, o estos nuevos padecimientos, sumados a los padecimientos anteriores, es imposible sacarlos del contexto. Por eso cuando uno habla de alguien en particular que cometió tal o cual cosa, víctima de, ¿no? Si uno lo generaliza, lo pone es un síntoma, digamos, que lo anula como sujeto, es como castigarlo dos veces. Porque no hay lugar ahí para que esto tenga una metonimia, digamos, pueda desplazarse y pueda mejorar, básicamente. Entonces, uno tiene que a veces elegir, a veces no, uno generalmente tiene que elegir qué palabras, porque las palabras tienen efectos en el que escucha. Y si el que escucha está padeciendo alguna angustia, por ejemplo, está padeciendo angustia en su vida y en los medios se habla de la angustia de una manera generalizada, ni siquiera se siente parte y no por eso le causa efecto. No sé si soy clara en esto. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Además, no solamente sos clara, sino que sos muy actual, porque, digamos, el tema de hoy, incluso el tema de hoy en La Nación, es el uso del lenguaje, por ejemplo, por parte del presidente, ¿no? Fíjate, Sí, y vos vos acabas de decir que el lenguaje no es neutro. Fíjate el título del artículo de opinión de etapa de La Nación de hoy de Joaquín Morales de Solá, ¿no? ¿Lo alcanzás a leer? ¿es cierto que se terminaron los insultos? Bueno, No, casualmente, pero voy a que vos acabas de decir que el lenguaje no es neutro, y yo coincido con vos. O sea,
Bueno, se ve que en poco le habrán dicho los focus group que no tenía que persistir en esa tendencia que tiene al insulto permanente, porque eso le está molestando a mucha gente. Vos lo acabas de decir, el lenguaje no es neutro. No, No, te digo porque no. estás hablando de un tema que tiene muchísima actualidad en los medios. Bueno, de hecho, yo había traído un pequeño video de muy pocos segundos, ahora Ahí se se los ve voy la a mostrar. pantalla, ¿eh? Se empezó a Y ver ahora la se ve la pantalla. pantalla, Patri, se ve el PowerPoint. Ah, Se empezó a ver la buenísimo, pantalla. buenísimo. Le decía que había traído, le quería contestar. Porque es bueno bajar la teoría que vos la manejás muy bien y le pusiste muy bien, bajar esa teoría a la realidad, ¿no es cierto? Y en este caso es la realidad de todos los días, Ujú. de los argentinos de todos los días, ¿no es cierto? Tal cual. Hay Mire, mucha violencia verbal y vos dijiste, el lenguaje no es neutro. Y lo que estamos asistiendo es una gran violencia verbal, ¿no es cierto? con respecto a Disculpa eso, la interrupción, pero no, por favor, con respecto a eso yo tengo una teoría, una hipótesis que, bueno, daría para otra charla, ¿no? Pero de paso, como salió el tema, se los comento. Yo tengo la hipótesis, vieron que yo les decía que Freud habla de la represión de las pulsiones para poder vivir en sociedad. exacto. Yo creo que estamos viviendo una era donde la sociedad está cada vez más fragmentada y que hay un exceso de individualismo. Basta con ir por ahí a tomar algo y uno ve que hay tres personas juntas y están con el celular las tres y no, ni siquiera hablan muchas veces. Y mi hipótesis es mía en particular, así que tendré que indagar y poderme escribir al respecto, es que el lazo social está un poco roto y eso ha hecho que se bajen, se debiliten las represiones y la violencia aflore mucho más fácilmente. Digamos, que eso que nosotros tenemos reprimido para poder vivir en sociedad, que es la agresión, por ejemplo, al bajar la represión, la agresión sea como de todos los días, ¿no? Entonces uno agrede al otro porque piensa distinto, porque le gusta otra cosa, trata de anular al diferente, ¿sí? Ni hablar, como recién hablaba, de la salud mental pasa básicamente lo mismo, ¿sí? Si hay como que hay un exceso de violencia, no en la Argentina, ¿eh? Esto es generalizado, uno puede leer noticias de España, de Estados Unidos, de Alemania, digamos, la violencia Sí, está en pero las este calles, tema las guerras. específico, me parece que lo estamos liderando, este tema específico de la violencia verbal, lo estamos liderando en Argentina, me parece. Yo tengo familiares afuera y ellos no escuchan desde la cúspide del poder este tipo de Ah, lenguaje. no, No no, lo bueno, escuchan. nosotros tenemos algunas particularidades bastante asombrosas, ¿no? A esta altura, Digamos las ¿no? cosas como son, ¿no es cierto? Sí, sí, no, en ese sentido, de ahí de arriba que nos insulten todo el tiempo, no, no, no. Eso es bastante particular, diría yo. Pero bueno, eh, así nos toca. Bueno, me dijeron que se había vuelto a ver el PowerPoint. Sí, Listo. Sí, ahí Bueno, lo justo vemos. con lo del lenguaje que no es neutro. Sí. ahí está. Bueno, ahí yo les quería. ¿Lo ven chiquito o lo ven bien? Lo vemos chiquitos, No, bien, pero se ve se bien igual. alcanza a ver bien. Bueno, Está bueno porque tenemos el power y tenemos las caras. ¿Puede ver un bárbaro. poquito más grande o no? Sí, sí, Ahí, puedo. Pero ahí bueno, está, sí. a ver. Ahí. Esta es una nota que yo encontré buscando así para esta exposición y que era un poco esto del borramiento del sujeto, ¿no? Fíjense que acá hay una nota de Infobae que dice: crecen las consultas por depresión y ansiedad en adolescentes, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Y la nota básicamente habla de cómo en el hospital de clínicas aumentaron los casos el 30%. Eh, a ver, un poco como que acá de qué sujeto estamos hablando. ¿Dónde está? ¿Qué les parece? ¿Y qué puede representar el dato cuantitativo en el lector? ¿Puede hacerse a la idea de que es que haya tanta gente con angustia y depresión, jóvenes?
Si simplemente le mostramos Bueno, datos. el hecho de... Bueno, es un llamado de atención, ya Sí. ese dato pone en la cresta de la Llamado de ola el tema, atención. ¿no? ¿Qué es lo que vos nos preguntás? Yo lo que pregunto es dónde está el sujeto ahí. Digamos que se bueno, podría hacer esta nota con, digamos, con algún sujeto que pueda hablar al respecto. Quizás A se eso me menciona refiero. como, quizás a mi modo de ver se menciona como un dato estadístico duro queriendo generar impacto, claro, Ujú. dejando de lado esta subjetividad de la que vos estabas hablando. Exactamente, a eso es donde yo me remitía, digamos, ¿no? Que es un, claro, no sé, yo me acuerdo en pandemia que hablaban de la cantidad de porcentaje que había de camas ocupadas. Y a nosotros ya sí, en un momento ya era parte del dato, uy, bajó, uy, subió, como si eso no fueran personas que estaban muriendo, exacto. ¿sí? Por eso digo, donde se pierde el sujeto en la noticia. Yo me acuerdo que hace poco leí un informe de la Universidad Católica Argentina sobre una investigación que hicieron sobre la ansiedad y depresión en la población argentina. Justamente lo estaba buscando para mencionar algún dato en un artículo que estaba escribiendo. Y al final de todo ese trabajo se daban estas como recomendaciones a la hora de informar estos datos en medios de comunicación. Bueno, y uno era este de evitar utilizar porcentajes Claro. que aumenten las sensaciones, otro, bueno, eh, sobre si se habla de suicidio, evitar mencionar las formas en las cuales se realizaron. Como que me llamó la atención que al final daba todas estas recomendaciones. Si vos vas a utilizar esa información, tené cuidado en cómo la vas a transmitir. Y porque, como hablábamos al principio, el peso es tan importante de la palabra mediática que hay que elegir las palabras con un cuidado cuando se trata de algo tan fuerte como sería esto, una persona que tiene angustia, que tiene depresión, que no es lo mismo. A veces se homologa en cierta... Está triste, está deprimida, está angustiada. Son tres cosas Es lo mismo, absolutamente de diferentes. ¿Sí? acuerdo. Entonces se homologan algunas palabras que no corresponden. Entonces uno tiene que elegir cuando hace periodismo una forma de hablar que primero que no estigmatice, por supuesto, que no que haya algún sujeto ahí que pueda hablar, que pueda decir algo de él mismo. Eh, bueno, a eso me refería. Les traje un ejemplo que es lo que yo le decía al doctor, que ustedes lo conocen obviamente a Nelson Castro y De San a Castro. Ernesto Tenenbaum. Nelson Castro hace un tiempo había hablado del síndrome de Ubris, no sé si Sí, recuerdan, sí, sí. que hablaba de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora, bueno, dice que Milei tiene el mismo síndrome. ¿Qué Y qué? que Milei también lo tiene. Ah, Entonces, en un momento habla de patología. Escúchenlo, después lo comentamos. Son 10 segunditos o menos. Característica personal, mi ley patológica, desde ese punto de vista, de un hombre que se siente cómodo en la confrontación, ¿no? Claramente. Y eso no es bueno. Cuando vos hablabas de síndrome de Ubris, en este caso Sí, mi ley lo tiene. Sí, mi ley lo tiene, claramente. Pero mi ley lo tiene, digamos, está... Bien. Bueno. Repetí lo que ahí dice en realidad que tiene síndrome de Uri, por ahí quedó medio bajo. Porque Nelson ahí Castro no quedó se medio bajo el escuchó. audio. Ah, listo. Bueno, sí, dice que también que Milei lo tiene, al síndrome de Ubris. Y que habla de patología. En principio, el síndrome de Ubris no es ninguna patología. ¿Sí? Es un patrón de comportamientos que describió alguna vez un neurólogo, un tal Owen, pero que no es una patología, no está ni desde la psiquiatría, ni desde la psicología clínica. Es un patrón de comportamiento que, en realidad, porque Ubris viene de una palabra griega que significa
exceso de orgullo. Exceso de orgullo. Sí. Como alguien que está más allá del bien y del mal y que su palabra, y que dice que lo padece generalmente la gente que tiene poder. Pero bueno, eso si uno se pone a investigar. Si uno lo escucha, ¿qué escucha? Que tiene una patología. ¿Sí? Bueno, es para poner en discusión. ¿Sí? Porque él tiene todo un poder mediático. Es un periodista sumamente reconocido y además es neurólogo, con lo cual tiene también su profesión allí, ¿no? Hablando como doble poder en su palabra. Bueno. Vos ahí, Eh, Patricia, estás sí, apuntando a que es un error periodístico hacer un diagnóstico al aire en un medio. ¿A eso te referís? exactamente, sí, Mm. sí. Porque es un diagnóstico que, si fuera un diagnóstico de una patología y está fundamentado y justificado, bueno, vaya y pase, ¿no? Igualmente, no se puede diagnosticar a alguien que no se lo escuchó, que no se habló Claro, personalmente, ¿no? claro. Es una, digamos, Claro. es tomarse atribuciones que no. Yo puedo decir, este es un obsesivo. Sí, bueno, ¿cómo sabes? ¿Lo escuchaste? ¿Hablaste? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, otra forma de a veces, perdón que yo vuelvo al power, ¿no? De hacer periodismo sacando el sujeto, que es un poco lo que hablábamos con usted, Roberto, al principio, que usted me traía Sí. ese caso nuevo. Esto es un caso que no es tan nuevo, que es el de Chano. Chano. Cuando Chano, según los medios, tuvo un brote psicótico, que la familia no lo podía controlar, que era un peligro, que intervino la policía. Bueno, Lo valió. sí, que lo valió y bueno, se justificó porque estaba en el medio de un brote psicótico. Sí. No, lo que yo hablaba al principio, decirle brote psicótico es cerrar, digamos, cerrar la discusión. ¿Esto por qué se dio? Por un brote psicótico. ¿Se entiende? ¿Qué más allá Sí. de eso? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué de lo social puede haber influido? Se puede investigar, ¿no? Los periodistas pueden investigar qué pasa ahí. Yo sé que a veces hay falta de recursos para seguir una investigación, pero decir tuvo un brote psicótico y eso fue todo, digamos, es como esto de diagnosticar, ¿sí? Yo creo, Patricia, que la necesidad de la inmediatez en el periodismo hace que no sé, en 5 minutos o menos Lo etiqueten. alguien tenga que emitir una especie de diagnóstico, satisfacer ese morbo y después Sí, pasar a otra noticia. exactamente. Sí, y el Pero, tema, perdón, que va en escalada, ¿no? Porque para sí, llamar la atención después hay que llamar el doble la atención y después el triple la atención y ella roza la falta de respeto, la falta de la intimidad, ¿cómo sería? Eso, abuso de de la De la intimidad, no intimidad, sé. claro. De la vida privada. No, pero de la ya propiedad decir, privada, de la cosa privada, ¿no? Y sí, dura sí, todo 7 igualmente. días. Después ya viene otro. Ajá, pero igualmente ya decir que tuvo un brote psicótico es meterse en su vida, digamos, ¿no? Es yo entiendo que sea la inmediatez, pero me parece que se puede buscar otras palabras. Miren, les traigo otro caso que para que vean la diferencia, ¿no? Que es, no sé si la conocen a Mariela Fernández, es una periodista bastante conocida que estuvo en la TV pública en C5N y ahora creo que estaba en América, no sé. Mariela Fernández. Mariela Fernández, que en un momento desapareció de los medios por un tiempo y después volvió y se enojó en cámara, se fue y fue noticia por eso. Que alguien le preguntó por qué se había desaparecido de los medios. Alguien, un periodista, pudo hablar del padecimiento mental preguntándole al sujeto. Claro, Y ella dijo, estuve con depresión, porque murió mi papá, obviamente tuvo un duelo patológico con la muerte del padre, por eso le produjo depresión. No a todos quienes se nos muere el papá tenemos depresión. Ella tuvo una depresión, no podía levantarse de la cama. Y dice, me sentía vacía, pedí ayuda y ese fue el primer paso. ¿Cuál es la diferencia acá?
que hay un sujeto que habla y que además puede ser reparador para otros que están en la misma situación. Exacto. Exacto. Esta es la forma que a mí me parece que es la más correcta de hacer periodismo, sobre todo en salud mental. No hay que olvidarse del poder de la palabra que tienen los medios para otros que en la misma situación. Y este es un caso reciente que traje de la mujer esta que mató a su marido, a sus 2 hijos y se suicidó. Y sí, mató, sí. También, brote psicótico y abandono de medicación, depresión grave, tratamiento suspendido. O sea, la narrativa acá se centra en el diagnóstico psiquiátrico. Fíjense que depresión grave y brote psicótico son 2 cosas totalmente diferentes. Lo único que coincide es que había abandonado la medicación. Ahora, pregunta básica, ¿por qué la abandonó la medicación? Pues no tenía plata para comprarla, porque no se la controlaba nadie. ¿Cómo era el contexto social donde vivía? Tenía turno para el mes siguiente, para junio, con el psiquiatra. ¿Por qué tenía turno para junio? ¿Hay algún problema en la atención psiquiátrica de la salud mental? ¿En la parte estatal? ¿Pasa algo allí? ¿Qué pasa con la ley de salud mental? Bueno, todo eso se podría haber investigado de este tema. Inclusive, no quise abrumarlos con más noticias, pero por ejemplo leí 2 casos iguales al de Laura Leguizamón, pero que habían sido 2 varones que habían matado a sus hijos y a su pareja. Y en el caso de los varones, en uno decía que había sido terrible lo que hizo, porque bueno, es tremendo. Era un caso terrible, uno de 3 Arroyos, que no sé si recuerdan. Decía que probable padecimiento psiquiátrico. Y en el otro caso, que había matado a la hija con la mujer y se había suicidado, decía fue un femicidio. Digamos, los hechos básicamente eran prácticamente los mismos. La forma del tratamiento, que acá hay una transversalización del género, ¿no? También. Pero bueno, es otro tema. No sé si me siguen con esto que les estoy tratando de traer. Sí, sí. Sí, vos en realidad estás haciendo el foco a que sin conocer al individuo, a la persona, se emita muy alegremente un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, sin conocer... Sin darle lugar sin darle Claro, lugar a la subjetividad, claro. a la historia subjetiva de eso, Sí, sí. a sus lazos sociales, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí se cede a la tentación de dar un diagnóstico para satisfacer el morbo supuesto morbo de los lectores o de los oyentes y demás, que necesitan ese dato adicional, ¿no? Es cierto, sí. Tal cual. Bueno, un poco para concluir, lo que quería recalcar es esto que puse en esta diapositiva, que el discurso mediático hay que entender que produce efectos, que nombra, borra, construye o repara, Sí, pero efectos tiene. sí, Y sí. que el periodismo que habla de salud mental tiene la gran responsabilidad de desmontar estigmas, de alojar la diferencia, de no etiquetar, Ujú. ¿sí? Que una comunicación de salud mental debería incluir la subjetividad del paciente, el contexto emocional y social, y el cuidado del lenguaje con el que se transmite, que es lo que Perdón, habíamos hablado un poco antes. perdón, incluso yo, no sé si está mal lo que voy a decir, pero por eso digo, va hacia incluso al marco legal de los derechos, los derechos y obligaciones, ¿no? Ejemplo, yo hago medicina estética, una de mis especialidades, y Ujú. si yo tomo una foto de un paciente y no pido permiso, para mí sería algo antiético. Ahora, Ajá. hay otros colegas que no lo consideran así, lo dan como por un derecho adquirido de poner una foto que muestra X cosa. Entonces, yo creo que acá estamos tomando como que es obvio que es adquirido, que el periodista puede decir lo que quiera, como lo quiera decir, o un médico recibido de neurólogo, no importa, te quiero decir, Sí. no por títulos, sino más bien como No, derecho humano, eh, a no, la no tenemos el privacidad. derecho, claro, no tenemos el derecho a opinar, y más que el periodismo no debería ser opinólogo, en realidad. Ujú. Pero cuando dan una cierta palabra ligera,
en parte, no sé, es como una opinión, ¿o no? Y sí, Sí, o sea, sí. si a tres hechos iguales lo categorizamos de diferente manera, y yo lo que recalco es, si estamos hablando de salud mental, imagínense supónganse que hay una persona con psicosis que está escuchando las noticias y alguien dice, dejó de tomar la medicación y mató a toda su familia porque tuvo un brote psicótico. Sí, no, lo mínimo te agarra un ataque de pánico, no sé, decís me ¿Qué va a le pasar pasa a a esa mí, persona que escucha eso sin ninguna otra averiguación? Dice, no, pero pará, porque esta persona lo que pasaba era que vivía esto, que no es lo que estoy viviendo yo, diría. Entonces No ahí se puede solamente, diferenciar, porque si no, no se diferencia, es como un caso más. no solamente si lo está escuchando alguien que tenga alguna psicosis, sino también sus familiares, la gente que rodea a ese paciente escuchando esa noticia, ¿no? Ni se Este, te ocurre olvidarte de darle la pastilla a ver si no mata a todos, claro, porque uno reaccionaría así, si no sí, tengo sí. la singularidad del caso. Bueno, eh, para terminar, podría decir que el lenguaje no cura, pero sí puede alojar al otro. Entonces, como que decir salud mental no es solamente un diagnóstico, es su historia, sus vínculos, sus deseos, es poder singularizar al que padece. ¿Mm? Y tener en cuenta la importancia de la palabra para ese otro. Nada más. Yo quería decir, aunque no me vean, que vale mucho la estructura familiar social que tiene esta gente antes de hacer una etiqueta o un diagnóstico. Eso no lo Ujú, piensa ni la inmediatez, ni el periodismo, ni la noticia primera. Hay que ver primero qué está pasando. Por todo lo que decimos de lo que está pasando socialmente lo padece la familia de ese enfermo de salud ujú. mental. Y eso, antes de etiquetarlo, decirle el diagnóstico, hay que ver, ¿no? Porque puede herir mucho. Mire, con respecto a eso le podría decir, yo doy clases en la Tecnicatura de Psicopedagogía y muchas chicas que se acercan a estudiar psicopedagogía lo hacen llevadas también por tener un hijo por ejemplo, con autismo. Hay varias. Sí, Y en principio a veces te dicen, porque mi hijo es autista. Y yo siempre las corrijo, le digo, no, tu hijo no es autista, tiene autismo, que no es lo mismo. Porque le bajan una etiqueta y a partir de ahí no se pueden mover. Entonces, tenemos chicos con TDAH plagado, ¿no? Uno va a la escuela y este tiene TDAH, uno empieza a sospechar el diagnóstico, en principio. Pero además, cuando le ponen la etiqueta, no hay forma de moverlos ahí. La mirada del docente es una, la mirada de la madre es otra, porque ya tiene una etiqueta. ese es el ¿Sí? cuidado social que hay que tener con respecto Ujú, a lo que lo rodea, porque no es un individuo solo en el mundo, no es un Robin Hood, viste, solo en el mundo, está rodeado de todo esto. ujú, tal cual. Eso es lo que nosotros tenemos que ver como periodistas, yo como médica y los que lo rodean, ¿no? Ujú. Bueno, Y la- espero que les haya parecido interesante el tema. A sí, mí me... Lástima que no me ven. para mí está bueno haber traído el tema porque es como que haya un poco más de tolerancia entre o sea, la gente, ¿no? Obvio. Porque, porque lo que pasa también, por ejemplo, con las edades más avanzadas, ¿no? A veces yo me ha pasado de cruzar en la calle y una señora, no sé, con un tema, viste, capaz de alguna demencia, alguna cosa, y después te tiran, no sé si ese demente. Hay que tener cuidado, ¿no? Con cómo da para pensar. Ujú. Sí, eso es nuestra vida cotidiana, por eso con los medios es aún más importante. Imagínense que si los medios nos Divulga. atraviesan el aparato psíquico, nos forman, nos ayuda a conformar el aparato psíquico, imagínense una palabra que viene desde allí, el discurso mediático, la fuerza que tiene. Claro, divulga. Ujú, Es como un abanico, divulga, y eso es lo peligroso. ujú. Bueno, Bueno, no bueno, sé si quieren hacer ¿quiere alguna. hacer alguna pregunta?
abrimos ahí. Igual ya te fueron preguntando en el medio, ¿viste? Acá no te dejaron Sí, sí, esperar. sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, un poco lo que siempre tratamos de SAPEN es, bueno, lo que vos estás diciendo, bueno, hace mucho tiempo que venimos trabajando en eso, ¿no? En la idea de discurso mediático, digamos, sobre salud responsable, ¿no? Ujú. Que lo que tratamos de, por lo menos los cursantes, muchos están acá presentes, este, entender esa responsabilidad, ¿no? Que de los medios siempre un profesional tiene y a veces quizás no es tan consciente de lo que puede producir en otro lado. Hoy por ahí con las redes sociales tenés la posibilidad de tener un feedback, ¿no? Pero durante muchos años nosotros veníamos con este, los medios tradicionales que era más difícil, porque la televisión no te respondía, por ahí la radio si te levantaba el teléfono y te llamaba, pero la prensa gráfica también era mucho más complicado. Una carta de lector, después de mucho tiempo, si llegaba. Entonces, había que tener Sí. mucho más Igualmente las cuidado redes cuando. sociales también son de Ujú. temer en muchos aspectos, ¿no? Sí, sí, Acá sí, me están escribiendo por el chat. Te diría sí. que las redes sociales en estos temas es una calamidad, Ujú. porque el anonimato de Peligro. muchas veces es una calamidad, una calamidad. Este, en los medios convencionales, por lo menos uno firma la nota, pone su Sí. currículum. En las redes sociales existe el anonimato, por lo tanto, dale que va, la fake news y de manera tal que Parece este, que no hay represión en la red social. Puede ser que demos rienda suelta a nuestros más bajos instintos, dirían, ¿no? Que podamos y yo creo que fluir sí. como Yo creo que esto Ese que está esas, tema, reprimido. esas ese tema pulsiones de las cuales vos hablabas Claro, afloran. Flor. ¿Eh? Sí. es un problema muy grave para estudiar porque las redes sociales que no se regulan, también dicen no hay libertad, te dicen, ¿cómo vamos a regular? La red social tiene que ser libre, pero también da la otra cara de la red social que dicen cualquier cosa y te puede hacer pelota cualquier cosa también. Ajá. Entonces, eso es el peligro de las redes sociales, ¿no? La falta de conciencia frente a Bueno, ese. justamente un tema de debate actual es regular o no regular las redes sociales y a las empresas tecnológicas. Europa, por un lado, lo está regulando, Europa siempre ha sido seria en estos temas, Es y cierto. Trump, nuestro papá, porque Trump es nuestro papá ahora, el papá de Argentina, justamente los desregula porque su poder político se basa en el poder económico de las empresas tecnológicas. Así No, pero que aparte así llegó, utilizando las redes. así llegó Y y así así lo llegó. hará su hijo político acá en Argentina. Eh, Así que y hay otra estamos en cosa que hay que problemas. empezar a tener cuidado, Da que lugar a también mucho para. tiene palabra propia y cada vez va a ser más independiente esa palabra, que es Sí, la inteligencia artificial. Hay que sí, empezar a prestar cuidado allí. ¿Mm? Y sí, 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 sí. hay que tener cuidado. Estoy Si de ustedes acuerdo, doctora. ponen en Google, ¿no? Hay un Gemini que tenemos todos, que tiene que Mm. ver con, es la inteligencia artificial de Google. Ustedes ponen, tengo insomnio, me siento mal con lo que hago todos los días. ¿Qué diagnostica? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, usted está Sí, sufriendo de depresión, recomiendo ir al psiquiatra, ¿no? O Sí, sea, sí. inclusive en Córdoba había una periodista, Connie Ansaldi, había implementado, que después el Colegio de Psicólogos se lo sacó, terapia por, este, por inteligencia artificial, o sea, con un bot. Sería. nos Sí, falta sí, sí. mucho. Empezar a tener cuidado con esas cosas, sí, claro. Así es. Y de todas maneras, me parece que, más allá de lo interesante que estuvo esto que estuvo charlando, una de las cosas que saco como, o reafirmo como conclusión, es el hecho de tener mucho cuidado respecto a este periodismo que tiene el diagnóstico fácil y que no Ah, se sabe muy bien con qué, digamos, con qué fundamentación
se tiran diagnósticos y además diagnósticos nominalizados, es decir, no solamente hablo de una patología o de una enfermedad, que es de por sí algo que, digamos, es agresivo si se quiere, o tiene esa intención muchas veces, sino que además lo hago con nombre y apellido, es decir, ¿de qué estoy hablando? Y ninguno de nosotros saldría de la habitación de un paciente y diciendo en voz alta, tiene tal cosa o padece tal cosa, porque no corresponde, porque no es ético, porque no guarda el mínimo respeto que tenemos que tener por el otro. Entonces digo esto porque en el contexto del periodismo me parece que deberíamos ser, en la formación que se da, sumamente meticulosos con esto de tengamos cuidado o pensemos dos veces antes de emitir un diagnóstico al público, y mucho menos cuando estamos diciendo que se refiere a tal persona, ¿no? Y eso me Ujú. parece importante. Es Así es, verdad, llamativo eso, y no me había dado cuenta, es verdad, perdón, pero es que ya lo normalizamos tanto, Es el hecho verdad. de que cómo alguien va a decir, bueno, sí, este está pirado, no importa cómo se diga, pero cuando Ujú. uno es médico tiene un peso de el título que también uno tiene, porque en teoría estaríamos avalados para poder, seguro. Y y aparte no, está la figura de diagnóstico presuntivo, por lo menos. Es Claro, decir, claro. se presume que, porque se infiere que puede llegar a ser, digamos, no bajar el... ¿no? Porque con la salud mental lo que generalmente hay es, ¡tuc! Bajé el diagnóstico. Ah, tuvo Y hay que esto. tener cuidado con eso, porque por eso hablaba de los socios y lo que los rodea, porque eso le puede significar una actitud muy grave del que es diagnosticado o tildado. Hasta ha Ujú. habido muertes, suicidios. Sí, Incluso Así claro. lo es. sabemos por los juegos que se tiran por la ventana, porque viste, no hay nadie control. Hay que tener cuidado, Ujú. como dijiste, doctora. Bueno, nos trajiste un tema muy interesante, Bueno, Patricia. sí. Bueno, me alegro que les haya interesado. Sí, Una sí. pregunta, Flor Clemente, ¿y vos sos hermana de Macarena? sí. Ah, ¿Papá de Agustina Borrone o algo por el estilo? No. yo soy el Sí. tío segundo, digamos, de Agustina. Ah, bueno, sí, sí, mi hermana era compañera de Agustina, Ah, son oftalmólogas. familiares. Ah, se Sí, conocen sí, todos. Sí, sí. sí. Este es un pequeño gran mundo. Mi hermana Bueno, melliza es ¿Qué? Macarena. ah, Ah, mira. Mi hermana melliza. bueno, cuando Flor nos viene ¿Melliza? y vemos que alguien nos manda y no sabe mucho, Si debe hay ser la una medio hermana. parecida con un poco más oscuro. ¿Qué es una Les hermana aclaro melliza que, tuya? Mira les vos. aclaro que Macarena Clemente es una excelentísima neurooftalmóloga, quizá una de las mejores neurooftalmólogas que Ah, tiene la el país. conocés. Sí, lo dijo él, pero bueno, en pandemia mi hermana fue a Clínica Mayo, así que especializada en Clínica Mayo. Y bueno, la tuvieron que traer de, ¿cómo se decía eso? En la cuarentena. Ay, la Romper la trasladaron. cuarentena. No, cuando buscaban a los médicos desde el exterior, bueno, Repatriar. eso, Repatriar. repatriada, no podía volver de Clínica Mayo con el codo a codo con el doctor Chen, los más reconocidos del mundo, de los Sí, que han escrito, doctor sí. Brodsky, los que han Sí, escrito enciclopedias de así es. neurooftalmología. Mi hermana es, realmente no porque sea mi melliza, pero es, digamos, ella atiende pediatría también. Eh, Ujú. Ah, Así sí. que es como, son pocos los que, por las dudas, digo, ¿no? Tiro esto porque es muy cierto, Roberto, gracias. No, al Para contrario. la cuestión de pediatría y de neurooftalmología es clave saber de Es clave en la derivación, oftalmología para derivación. niños, Y obvio. Ujú. volviendo a Patricia, que habló, digamos, vos fíjate hasta qué punto llega el manejo del tema, con poca responsabilidad del tema de la salud mental, que si vos te acordás, Patricia, hubo un entuerto una colisión muy importante entre un chico que se hizo muy famoso, de 12 años, autista, con una autoridad muy importante de nuestro país, hace poquito tiempo. Sí, Jan Mouche. ¿Te acordás? Sí, sí, el chico Jan Mouche. ¿Eh? Es un Ah, sí, el Jan Ian. Exacta- Mouche. El nombre. Ian exactamente. Mouche. Ujú. Ujú. Sí, Vos que fíjate a qué discutieron con nivel él. estamos en nuestro país, ¿eh? Que discutieron con él, sí. Y sí, son No, chicos no solamente preparados. discutió, sino
Eso después llegó a la justicia incluso. Sí, estoy al tanto. Estoy al tanto, sí. Esa es la Argentina de hoy, muchachos. Esa es la Argentina de hoy. Así es, Roberto. Bueno, agradecemos a Patricia y bueno, yo le dije, le damos unos minutos y ustedes también por quedarse un poquitito más. Creo que el tema es interesante y podríamos tenerlo mucho más, pero bueno, la idea es, yo la corté un poco a Patricia, con todo lo que tiene que ver con el discurso mediático y tema de salud mental, porque la verdad es un tema de Perfecto. actualidad y como han dicho ustedes, que son especialistas en el área de salud. Y para cerrarlo, digamos, el Dale. psicoanálisis tiene algo que decir al respecto, a eso me refiero. Sí. Va bien. Entonces escuchamos, para ver también, siempre SAPEM buscamos la idea de la interdisciplinariedad, ¿no? Con todas las áreas que tienen que ver con la salud y con los medios de comunicación. Así que bueno, trataremos de ayudar también al discurso responsable. Seguiremos, ¿no? Con el discurso De salud. responsable que pregonamos desde la SAPEM. Bueno, a veces cuesta, pero Exactamente. Justamente seguimos acá iba a luchando. decir que como reflexión final, Tenemos que estar. hay una sola forma de ejercer el periodismo médico, digamos, y es con responsabilidad. Si no el daño es infinito. Si uno ejerce el periodismo médico sin responsabilidad y sin ética, el daño es infinito. Exacto.